En este vídeo voy a ayudarte a crear un portfolio de bot IA paso a paso que te llevará de principiante a rentable a la velocidad de la luz. Debes dejar de buscar ya el trade perfecto. No existe. Lo que vamos a crear hoy es una estructura de capital diversificada validada estadísticamente para sobrevivir a crisis de liquidez. La mayoría de los traders retail queman su cuenta en menos de 90 días porque tratan el mercado como un videojuego en lugar de aplicar ingeniería financiera rigurosa. Hoy voy a desmantelar tu operativa. Vamos a pasar de especular con precios a gestionar ineficiencia matemática. Te voy a enseñar la arquitectura exacta para diseñar, validar y automatizar un portfolio de bot de trading con inteligencia artificial que genere alfa de forma descorrelacionada. Si ignoras la matemática de los próximos 20 minutos, estás transfiriendo tu dinero directamente al resto de inversores y algoritmos. Presta atención porque esto no es un tutorial básico de indicadores típicos de YouTube. En los próximos 20 minutos vamos a desplegar un pipeline de ingeniería financiera completo que te llevará de principiante a rentable fase por fase. Fase 1. Minería y diseño. Cómo usar generación estocástica y bots legendarios para hallar ineficiencias ocultas. Fase 2. Filtrado de robustez. Someteremos las estrategias a pruebas de estrés en nuestro campo de entrenamiento algorítmico para medir su esperanza matemática real, no la imaginaria. Fase 3. Integración de la IA. Sustituiremos la lógica básica por agentes estratégicos que toman decisiones probabilísticas para mejorar nuestros bots. Fase 4. El infierno, la validación. Veremos el proceso de selección natural que elimina el 90% de los bots antes de que toquen tu dinero quebrando tu cuenta. Fase 5. Arquitectura de portfolios. Cómo estructurar tu capital desde cuentas micros hasta grandes capitales, vigilando las 4 métricas críticas. Fase número 6. Gestión de ciclos. El uso de nodos de autopausa y cambios de ciclo para adaptar la exposición al régimen del mercado. Fase número 7. Darwinismo algorítmico. El protocolo final de rotación para mantener tu portfolio siempre en máximos históricos. Al final te revelaré la clave oculta que nadie te cuenta, pero que necesitas entender. Entender por qué el 90% falla por saltarse el paso 4 y cómo tú estarás en el 10% que opera con ventaja estadística. Parece un proceso complejo, ¿verdad? Tienes razón, quizás lo sea. La simplicidad en el trading profesional es el argumento más convincente para la venta de humo más cara de la historia. Pero yo no estoy aquí para venderte nada, así que te diré las cosas como son y como necesitas ejecutarlas paso a paso si quieres ser rentable de una vez por todas. La mayoría aquí cerrará el vídeo ahora mismo porque buscan dinero fácil tirando 3 líneas y utilizando 2 indicadores. Perfecto, menos competencia para ti y para mí. Porque tú sigues aquí. Eso significa que entiendes que esto es una profesión, no un casino, y quieres tomártelo en serio y avanzar de verdad. Así que, antes de nada, vamos a derribar el mito número 1 que mantiene tu cuenta en rojo, la falsa diversificación. El fallo eres tú, tu sesgo cognitivo, tu aversión a la pérdida y tu fatiga. El mercado es una máquina de eficiencia en estado puro. El primer axioma que debes conocer para impulsar tu trading es el equilibrio convexo-cóncavo. Imagina un sistema seguidor de tendencia, un trend following. Gana en expansiones de volatilidad, pero sufre drawdown en rangos. Es convexo. Ahora imagina un sistema de reversión a la media. Gana en ruido lateral, pero sufre en impulsos direccionales. Es cóncavo. Cuando comenzamos en el trading y somos amateurs, buscamos el bot perfecto. Los traders cuantitativos profesionales buscamos descorrelación.
Al combinar estos perfiles convexo y cóncavo, reducimos la desviación estándar del portfolio y aumentamos el ratio de Sharpe. Es decir, ganamos estabilidad matemática simplemente operando sistemas con correlación negativa. Simplificando y aterrizando el concepto a tierra, ganamos más y arriesgamos menos. Suena lógico, diversificar y ejecutar, pero existe un riesgo sistémico que debes conocer. El 99% de las estrategias públicas que se generan con sistemas como Strategy Quant, etc., por mucho que queramos negarlo y apliquemos técnicas para minimizar el impacto, sufren de sobreajuste u overfitting. Se ajustan perfectamente a la curva de precios pasada, pero terminan fallando en datos futuros. Si optimizas sin control, estás memorizando ruido, no prediciendo señal. La prueba empírica de esto es que todos los bots estáticos generados bajo esta metodología dejan de funcionar en pocos días o semanas, o peor aún, directamente nunca llegan a funcionar, y posiblemente tú ya lo sepas. Si no aplicas el filtro de robustez estructural que te voy a enseñar hoy aquí, tu portfolio de bots colapsará en cuanto cambie el régimen del mercado. Este es el paso crucial que realiza todo profesional y es gratis. Todo comienza en la fase 1 de investigación. Es la base de nuestro portfolio. Al inicio de esta fase, investigo diversas fuentes para localizar ideas de trading, estrategia, lógica, algoritmos, indicadores, etc. Me interesa cualquier información que pueda utilizar para explotar una ventaja sobre el mercado que pueda aportarme una rentabilidad. Una vez que ya tengo una buena lista de ideas, paso a la segunda parte de la fase 1. Aquí ejecuto 3 protocolos en paralelo y de forma independiente. El primero es el diseño directo, con las estrategias que quiero probar que ya tengo claras y bien definidas. Directamente me voy al Canva de TheChain y construyo la lógica nodo a nodo. Con las estrategias que no termino de diseñar bien su flujo correctamente, o que me puedo equivocar, o que me falte algún dato o paso o filtro que no haya logrado descifrar, paso al prototipado asistido por IA. Para acelerar el despliegue utilizo el chat AI para estructurar la lógica operativa en segundos. Solo le explico qué es lo que he entendido de la estrategia, es decir, se la describo y la IA ya la analiza, la desgrana, la diseña y la construye en menos de 5 minutos. Fin, bot listo. A veces, ya sea por falta de tiempo para buscar estrategia o porque directamente no haya encontrado nada interesante, recurro a la minería estocástica. Cuando busco alfa nuevo, pero no he podido encontrar nada interesante, despliego la IA del bot legendario y le pido que investigue por mí, que encuentre, diseñe y construya una estrategia lista para descargar. El bot ya construido, listo para llevarlo a mi MetaTrader. Esto no es azar, es generación estocástica de alta varianza. Buscamos anomalías estadísticas en series temporales que el ojo humano pasa por alto, pero que el bot legendario sabe localizar. Esta fase 1 la doy por finalizada cuando tengo aproximadamente entre 10 o 20 prototipos de bots como mínimo ya generado. Digo como mínimo porque si no tenemos una buena base de prototipos vamos a quedarnos sin bot a la mitad del camino, por lo que mientras más tengamos mejor, mayor probabilidad de que lleguen más bots a la fase final. En la fase 2 los prototipos pasan a MetaTrader para el filtrado inicial. Escúchame bien. En esta fase ignoramos el ROI o retorno de inversión. Simplemente ejecutamos stress test en múltiples activos y time frame aleatorios. Es decir, vamos a nuestra MetaTrader y nos ponemos a hacer backtesting sobre cualquier mercado y time frame. Cuantos más, mejor. El objetivo es medir la esperanza matemática base de cada prototipo. Queremos ver cuántos de nuestros prototipos pueden pasar a la fase de bot de trading. Buscamos sistemas que, sin optimización alguna, muestren una mínima resistencia al riesgo de ruina. Si el algoritmo mantiene su capital durante el backtesting o pierde marginalmente en condiciones de caos, demuestran robustez estructural. Los que colapsan
y llevan la cuenta a la quiebra total se descartan por fragilidad. Los supervivientes entran en optimización paramétrica mediante algoritmos genéticos para maximizar su función objetivo sin caer en sobreajuste. Es decir, los sometemos a optimización en el MetaTrader y esperamos que termine. Una vez terminadas las optimizaciones y con todos los prototipos ya calibrados, elegimos los mejores parámetros para cada bot, para cada escenario. En ese momento regresamos a TechChain para una mejora crítica en 2 pasos. En el paso número 1 cambiamos los parámetros base del bot por los obtenidos en la optimización. Si no sabemos qué escenario de la optimización elegir, puedes ayudarte de la herramienta de analizador de optimizaciones. Solo debes cargarle el reporte y te dirá qué optimización debes seleccionar, cuál es la mejor. Pasamos de tener prototipos a tener algoritmos de trading rentables. Hecho esto, pasamos al paso 2. Aquí sustituimos la lógica lineal de entrada y salida por nodos de agente estratégico de inteligencia artificial. O lo que es lo mismo, eliminamos las acciones de buy y sell estáticas y las sustituimos por un agente estratégico de inteligencia artificial. Con estos 2 pasos claves transformamos un algoritmo determinista abocado a la ruina total en un modelo probabilístico capaz de adaptarse a la microestructura del mercado, aprender de ella y evolucionar mejorando nuestra rentabilidad. Es como pasar de tener al típico empleado que solo quiere venir a fichar, cobrar e irse a su casa a tener un empleado dedicado, comprometido con tus resultados y enfocado en mejorarlos. En esta fase quizás pienses que tus bots están listos para producción. Error. La mayoría piensa esto y las estadísticas evidencian que la mayoría pierde dinero. Ponerlos en real ahora sería cuanto menos irresponsable. Necesitamos validación empírica en tiempo real. Nunca deberíamos ejecutar nada en real si no estamos seguros de qué estamos ejecutando. Este problema nos lleva directos a la solución, la fase 4. Aquí ya no tenemos prototipos ni bots de trading estáticos de los que uno se encuentra por internet o puede comprar en cualquier marketplace o academia de trading. Ahora tenemos agentes de inteligencia artificial altamente capacitados para proporcionarnos la rentabilidad que buscamos. Y aquí llega la hora de la verdad. Pasaremos a nuestro bot de IA de la teoría a la práctica. En esta fase desplegamos los bots de IA en un servidor dedicado, es decir, en un VPS, operando en forward texting, es decir, sobre el mercado real, evidentemente en una cuenta demo. Los vamos a poner 24/7 durante aproximadamente 2 a 6 semanas. El tiempo dependerá de la estrategia y el mercado. Lo que buscamos aquí es que el bot IA complete su entrenamiento sobre el mercado real y posteriormente su fase de especialización. Queremos ver si es capaz no solo de sobrevivir al mercado siendo rentable, sino si ha sido capaz de entender, gestionar y mejorar la estrategia que le ha sido encomendada. Es el momento de la verdad. Este es el filtro de viabilidad que necesita superar para que puedan pasar a la siguiente fase. La métrica de corte es estricta y totalmente objetiva. Win rate mayor a 60%. Fin. No hay un son casi 60% o un pero esta estrategia me gustaba. Si no supera el 60% de win rate, botón suprimir y a otra cosa. No estamos aquí para pasar el rato. Buscamos una rentabilidad consistente y para ello necesitamos construirla de forma profesional desde los cimientos. Cualquier sistema que no supere este umbral estadístico se considerará ruido y se elimina. Solo conservamos aquellos bots IA que, habiendo terminado el entrenamiento y la fase de especialización, concluyan con una ventaja estadística demostrable y un profit factor positivo. Esta fase es algo así como el campo de entrenamiento de nuestros bots IA. Los que no superen el corte suspenden. Los sistemas validados que superan la fase 4 pasan a incubación en la fase 5.
En esta fase los dejamos operando aislados durante 1 o 2 meses en el mercado real, en una cuenta demo, ellos solos, un off-sample totalmente puro. Aquí analizamos la estabilidad de la distribución de retornos ante cambios de régimen. Si sus métricas de riesgo como el drawdown, sortino ratio, etc. se mantienen estables, obtienen la certificación para el portfolio principal. Pero aquí hay un punto crítico que debes tener en cuenta. Antes de escalar, debemos definir las reglas del juego. La mayoría solo revisan que un bot sea rentable y ya lo ponen en real, pero hay pocas cosas que pueden llevarte más rápido a la quiebra que un mal control de las ganancias. No se trata de cuánto se gana, sino de la calidad de la ganancia. Para que podamos controlar esto de forma objetiva, estas son las 4 métricas de misión crítica que debe monitorear diariamente. Profit Factor. Esta es la eficiencia bruta. Divide ganancia bruta entre pérdida bruta. Si es menor a 1.5, el bot es ineficiente y consume demasiados recursos para lo que genera. No es un trabajador eficiente, despedido. Máximo drawdown. El umbral del dolor, con el que medimos la caída máxima desde un pico. Nos indica el riesgo de ruina. Un bot con alto retorno pero con un drawdown del 20 o incluso del 10% es inaceptable para un portfolio compuesto. Share Ratio, la métrica reina, mide el retorno ajustado al riesgo. Buscamos sistemas con un share superior a 1.5. Si es bajo, estaríamos asumiendo demasiado riesgo por cada dólar que ganamos. No interesa. Recovery Factor, la resiliencia. Aquí medimos qué tan rápido se recupera el bot después de una pérdida. Si tarda meses en recuperar un drawdown, el coste de oportunidad te matará. No tiene sentido. El dinero no puede descansar, debe trabajar 24/7. Con estas métricas estructuramos nuestro portfolio según nuestro nivel de capitalización. A modo de ejemplo, he desarrollado estos datos orientativos de cómo lo haría yo si tuviera que empezar hoy mismo con estos niveles. Nivel micro, cuentas de hasta $1000, estructura de 4 a 6 bot IA, alta concentración, porque aquí buscaría un crecimiento agresivo. Distribución, 3 bots IA de tendencia para capturar movimientos fuertes y 2 o 3 bots IA de reversión, preferiblemente en rango de scalping, riesgo más elevado pero controlado. Nivel retail, cuentas hasta $10.000. Tendría una estructura de 6 a 10 bots IAs, buscando siempre la diversificación de activos. Para la distribución, añadiría bots IA en diferentes pares de divisas, commodity, índice, etc. para reducir la correlación. Introduciría también estrategias de breakout en este punto para capturar explosiones de volatilidad. Nivel avanzado, cuenta de hasta $50.000. Utilizaría una estructura de 10 a 20 bots, diversificación máxima, estratégica y muy controlada. Para la distribución aquí la prioridad cambia de crecimiento agresivo a crecimiento moderado y preservación del capital. Incorporaría bots de cobertura y arbitraje estadístico que quizá ganan menos, pero suavizan la curva de equidad y con ella disminuyen enormemente el drawdown. Nivel Pro, cuentas mayores a $50.000. Estructura que utilizaría de unos 30 bots IA o más. Aquí se buscaría el crear un market neutrality. Buscaría eliminar la beta del mercado. El portfolio debe ganar independientemente de si el mercado sube o baja. Esto se logra fácilmente gracias a la diversificación de estrategias especializadas como las que estamos ejecutando. La metodología cambia según la escala, el capital y los requerimientos, pero el objetivo sigue siendo el mismo, que es tener un portfolio capaz de generar alfa consistentemente en el tiempo. Entiende esto, el mercado respira, pasa por ciclos de expansión y contracción, expansión como tendencia y contracción como rango. Ningún bot ni estrategia de trading funciona en todos los ciclos.
Esto es sencillamente imposible, al contrario de lo que te quieran hacer creer algunos gurús de internet con sus estrategias o sistemas. Tal cosa no existe, fin, no hay más misterio. Sé que idealmente es reconfortante y esperanzador creer que aprenderemos una estrategia o compraremos un bot que nos hará ganar mucho dinero y mientras mantengamos la esperanza y la búsqueda activa seremos felices. Pero tal cosa no existe. Tarde o temprano la energía, el tiempo y el dinero se agotan y nos damos cuenta de ello. Sé que es doloroso para los que aún estén en esa fase y seguramente no quieren escucharlo o creerlo, pero no es una opción, es un hecho. El ejemplo más claro y directo que podemos encontrar para tener un choque de realidad es que hasta gestoras del más alto nivel con infinidad de recursos y algunos de los mejores analistas de talla mundial como JP Morgan, BlackRock, etc. tienen épocas negativas. Si alguien cree que haciendo una formación de un gurú de internet, por muy famoso que sea y por muy bien que nos caiga, o comprando un bot por muy caro que cueste, ya va a poder vivir del trading y ganar siempre aplicando una estrategia estática, quizá deba replantearse seriamente seguir o no en el trading porque va a sufrir y mucho inevitablemente. Sé que es algo que no todos queremos escuchar, o al menos no todos estamos dispuestos a hacerlo, pero creo que asimilar la realidad y entender las reglas de esta profesión cuanto antes es el mejor camino para aprender cómo actuar y poder ser rentable mucho más rápido. Yo entendí esto hace ya mucho tiempo, por las malas, lamentablemente. Por eso, hoy mi asignación del portfolio base siempre respeta la regla 40-40-20. 40% bots de tendencia para mercados en expansión. 40% de bots de reversión a la media para mercados en contracción. Y 20% de bots híbridos especiales para transiciones. Aquí es donde el nodo de agente estratégico de IA de TechChain es vital para que todo se estabilice. Funciona como una autopausa inteligente. El agente monitorea la degradación de las métricas en tiempo real. Si detecta que el mercado entra en un rango estrecho o de baja volatilidad, automáticamente pausa el bot de tendencia antes de que destroce su profit factor y libera margen para que los bots de reversión operen agresivamente. Es como una orquesta, unos instrumentos se callan para que otros suenen. Sin esta gestión dinámica, tu portfolio es solo ruido y desde luego, por lo menos para mí, sería imposible controlar en tiempo real un portfolio de multitud de bots. Por eso incluí esta funcionalidad. Seguramente después de ver este vídeo entiendas el motivo de la existencia de TechChain y desde luego comprendas mucho mejor el potencial que tiene como la única herramienta que realmente necesitas para ser rentable de forma profesional en el trading algorítmico. Pero aún nos queda una última fase crucial, la fase 7. Solo los bots que superan todas estas fases acceden al servidor de producción real en fase descending, es decir, pasan a operar en real pero solo operan con una asignación de riesgo limitada al 10%, es decir, les ofrecemos un risk allocation controlado. Estos bots ya llevan entre 3-4 meses operando en el mercado. Los conocemos perfectamente, los hemos monitorizado al detalle, hemos estudiado y analizado sus métricas, pero deben validar su age contra liquidez real. En esta primera parte de la fase 7, yo los dejo entre 1 a 2 meses. Si superan esta fase, irán al portfolio. Pero claro, en el portfolio ya no hay más plazas libres para nuevos bots IA. ¿Cómo lo solucionamos? La gestión no termina. Aquí entra en escena el darwinismo algorítmico. Los mejores bots IA reemplazarán a los que, operando en el mismo ciclo de mercado, estén obteniendo métricas inferiores. En esta fase supervisamos métricas semanalmente y mensualmente ejecutamos una matriz de sustitución. Comparamos los bots en incubación con el 10% de riesgo asignado contra los bots de IA activos ya completos en el portfolio.
Si un bot IA Challenger supera en 6 ratio y recovery factor a uno activo, ejecutamos el reemplazo sin miramiento. Mantenemos la diversificación, pero optimizamos constantemente la eficiencia del capital. Y así logras una arquitectura de inversión institucional que evoluciona y mejora automáticamente. Como vemos, en cada fase varios bots son eliminados sin piedad, por lo que es importante que comencemos en las primeras etapas con el mayor número de bots posibles. Y para ello es imprescindible que realice una optimización correcta, o muchos de nuestros bots se quedarán en el banquillo sin llegar a jugar en el mercado real. Te dejo aquí un vídeo paso a paso donde te enseño cómo realizar una optimización para que optimices también tu tiempo y no solo tus bots. Nos vemos dentro.